Buenas noches. El próximo martes, el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges Pedraza, va a cumplir 5 meses detenido. Recuerden ustedes que el 24 de noviembre anterior, la Fiscalía dio los resultados de una operación denominada Guane 1, que apuntaba, decía en aquel momento el jefe del organismo investigador, a tratar de develar todos los supuestos hechos de corrupción ocurridos en diferentes administraciones, no solamente la de Bucaramanga, Santander también, además con hechos relacionados con la provincia. Alfonso Pineda, bienvenido, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches, y amigos televidentes, muy buenas noches. Aquí, pues, atento al invitado de hoy. Alfonso, ¿y Vidal? Vidal está, como siempre, en el crucero. Él cada 2 meses va a un crucero. El crucero del amor, Vidalito, Siempre, lo no, necesitamos. Está en... ¿Sí? Curazao, mandó una fotografía. Hoy martes nos envió una de Curazao, exactamente. Vidal, vuelva pronto porque lo reclaman, ¿no? Sí, claro. ¿Será que es una gabela, un beneficio trabajar en el sector público, que uno tiene vacaciones cada rato? ¿O estará en comisión de estudios el gran Vidal? No sé qué será. Pero bueno, bien, aquí esperamos a Vidal Abreu. Valentina, hoy vamos a tener aquí en el set de Buena Fuente al abogado José Luis Duarte Borges. Él es el apoderado del exalcalde Luis Francisco Borges y con las muy buenas noches. Usted ha copiado una serie de datos para que nos hagamos una idea de quién es este profesional del derecho. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos, para usted y para todos los televidentes. Bueno, nuestro invitado de hoy es José Luis Duarte Borges. Él es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cuenta con 3 especializaciones, una en Derecho Penal del Externado de Colombia, también en Derecho Procesal Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia y en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Fue galardonado como el mejor juez del distrito de Bucaramanga en 2003 y es autor de las obras El principio de oportunidad y El régimen de la captura. Además, en su experiencia laboral, ha durado 30 años de servicio, desempeñándose como juez penal municipal, fiscal regional, juez de penas, juez especializado, fiscal del tribunal y formador del sistema penal acusatorio. Y actualmente es candidato al cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Valentina, muy amable, muchas gracias. Pendientes además de las redes sociales, ¿no? Claro. Alfonso, ¿uno podría decir que el exalcalde ahora sí le metió la pesada a la defensa? Y además, sí, claro, y además porque hay 2 curiosidades en el invitado de hoy. Una, que es muy joven. Él tiene 30 años de servicio. 30 años. Yo pensé que tenía 36 años. No, tiene 30 años de servicio en la justicia. Mire cómo se ve. Y la otra es que se parece demasiado a Lucho Borges. Y la otra, tercera, es que lleva el segundo apellido el mismo de Lucho Borges. Y la otra es Cuarta. que es de familia de San Andrés, de donde es Lucho Borges. De San Andrés, Santander. Aquí nos estaba contando que su mamá se llama Alex Borges y es de San Andrés, Santander, y que él en sus épocas, cuando comenzaba en el derecho, trabajó en esa zona de García Rovira. Abogado, bienvenido, buenas noches. Gracias, doctores. Ustedes muy amables por la invitación y aquí prestos a resolver cualquier inquietud que se pueda presentar respecto del tema del alcalde doctor Luis Francisco Borges. Yo quiero hacer una precisión, sí, y es que realmente funjo como defensor contractual del señor Clemente León Olaya. El señor Clemente León Olaya es el secretario de Infraestructura de la alcaldía del señor Luis Borges. Sí. Sin embargo, pues conformamos un grupo de abogados y de abogados prestantes de buen nombre, de buen crédito aquí en la región, y entonces estamos haciendo una defensa mancomunada absolutamente de todos los funcionarios, incluyendo el señor Borges Pedraza. Hay más, ¿cuáles son los otros abogados? Está el doctor Manuel Ramírez. Sí, que fue fiscal. Fue fiscal también, fue fiscal. Está el doctor John Franco. También. Está el doctor... Déjame olvidar ahorita. Bueno, pero ahí están, ¿no? Ahorita recuerda el nombre. Pero- sí. Bueno. Manuel Ramírez, es el principal, de Luis Borges. del exalcalde. Del sí. alcalde, sí, señor. Con John Sí. Franco. Con John Franco. Usted es un abogado. Nosotros tratamos aquí de romper el hielo y de hablar las cosas amenas, porque yo lo veo a usted, me asusta que el programa nos vaya a salir como una clase de derecho penal, ¿no? Eso me recuerda aquí cuando... con el tema de este libro Eso me gordo, el otro. No, eso me recuerda que cuando venía Pastor Viviesca, que era compañero de nosotros, que llegaba, ¿se acuerda? Con una cantidad de... Llegaba armado, polio. ¿no? Armado, sí, no sé. Y el invitado,
el invitado se asustaba. ¿Qué me va a preguntar este caballero? Sí, lo primero que hay que preguntar es, a ver, como en el fútbol profesional, el Nacional es el equipo de las copas y por allá el Leones y el equipo otro Jaguares, ¿no? Sí, claro. Son de abajo. Sí. Y el Bucaramanga de media tabla. ¿Usted es un abogado de qué catadura? Pues, y no hombre. le quiero faltar al respeto, pero usted es de la talla de Benedetti, de Granados, de estos señores que uno ve en televisión o... Lombana. Pues Lombana. hombre, doctores, ¿Usted tratamos... es carero o usted es...? Sí. El abogado litigante debe necesariamente cobrar por sus servicios, consecuencia de los años de desvelo, ¿no? en una profesión, los años de sacrificio. En lo personal fueron 30 años al servicio de la judicatura con muy buen nombre, y entonces pues tratamos de hacer una muy buena gestión y que sea pues coherente también. Y además con el que pago usted ha pasado por toda la rama judicial prácticamente y ahora está a punto de ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es... Estamos preseleccionados, precisamente fui citado, me acaban de citar a Claro. Bogotá para la entrevista y Dios quiera que podamos seguir. ¿Quién escoge su abogado? ¿Quién finalmente da la bendición y dice, nuestro invitado del día de hoy, José Luis Duarte Borges, puede ser magistrado? La Corte ¿La Suprema misma de Corte? Justicia, por cooptación, sí, la Corte decide, Sí. decide. Doctor, concretamente, ¿de qué delito está acusado Lucho Borges? A ver, Luis Borges está acusado de 3 comportamientos delictivos. Y por lo general la acusación va dirigida a esos eventos: el interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Esos son los 3 delitos. Esos son los 3 delitos y básicamente pues esos van para los demás integrantes o los demás judicializados. Algunos no se les tuvo en cuenta el interés indebido, pero básicamente la estructuración de la teoría del caso de la Fiscalía va por esos comportamientos delictivos. La opinión pública conoce ampliamente pues, los hechos, ¿no? En la medida en que desde hace mucho tiempo se había advertido de supuestas irregularidades, un informe famoso que salió por ahí que decía una alcaldía al servicio de una iglesia, esto lo conocen en la calle como Manantial de Amor. ¿Cierto? Alfonso. Y lo que la gente piensa y las denuncias que uno escucha es que se perdieron 15.000 millones de pesos. Incluso el alcalde de Bucaramanga ha dicho en varios de los ejercicios que hace los lunes en la mañana que fueron 200.000 millones. Pero entonces vamos por partes. Que a propósito de este programa no se lo pierde, ¿no? El martes Ayer, lo vio, por ejemplo, ¿no? El de Edgar Suárez. Y ayer, por ejemplo, en la locución, dijo que Temprano. le había enviado unos documentos a usted y que había visto el programa. Y que fueron los documentos que soportaron también claro. parte de las preguntas que le habíamos hecho Sí, claro. al diputado en su momento. Bien, ¿qué advierte usted frente a todo lo que ha llevado a que el alcalde de Bucaramanga de la pasada administración termine capturado y esté también en detención domiciliaria su secretario de Obras de Infraestructura de todo el gobierno y una persona que dicen fue el enlace entre los contratistas y la administración, llamado Leonardo Luna Escalante, ¿no? Sí, claro. Que es la está persona en la cárcel. que Hay 2 en la cárcel, que Sí. es... Hay 3 en la... No, 2 dos en la cárcel. El Es exalcalde en San Gil de Sanil y el doctor Luna aquí. y aquí en la cárcel Modelo, y el secretario o el exsecretario que está en la casa, Domiciliares. sí, detención domiciliaria. Entonces, Sí, muchas gracias. La otra persona que está en detención domiciliaria es Gloria Durán, que es la coordinadora de ¿alumbrado? de alumbrado público. Sí. Hombre, doctores, yo agradeciéndoles nuevamente la deferencia que tuvieron en abrir micrófonos para la defensa, y la intención de la defensa es actuar con moderación, con prudencia, con el debido criterio frente a este tema que se ha catalogado como uno de los casos emblemáticos por parte de la Fiscalía, ¿sí? De la Fiscalía General de la Nación, y es emblemático atendiendo más que todo esa la naturaleza, la condición de uno de los vinculados, que es el doctor Luis Francisco Borges. Se ha dicho mucho
y se ha dicho mucho a través de un medio de comunicación, y creo que esa es una razón fundamental que nos convoca acá. Y se dice que cuando la justicia acude a lo mediático, cuando estamos frente a una justicia mediática, se corre un riesgo de afectar las bases de un Estado social de derecho. Y se corre el riesgo porque entran los medios de comunicación a ser partícipes y prácticamente inmersos en la suerte de un debate procesal. En este caso, desde los albores de la investigación y como lo ha conocido la opinión pública, se han planteado una serie de inquietudes, una serie de teorías, de tesis, frente al eventual o supuesto defraudo de los intereses o del erario público. Se dice que lo apropiado supera los 200.000 millones de pesos. Eso no es cierto. Eso realmente no es cierto. Se habló en principio de una cartelización de la contratación a favor de una comunidad religiosa. En los documentos contractuales, esa comunidad religiosa, Manantial de Amor, que es una persona jurídica independiente, que como cualquier persona en nuestro Estado tiene objeto y sujeto de derechos y obligaciones, no ha sido vinculada a la actuación. No la Manantial de Amor. Los integrantes de Manantial de Amor. Exacto. En eso sí estamos bien. Exacto, sí. Claro. La comunidad religiosa Manantial de Amor No. no, absolutamente no participó Esto, en ningún tema, sí. en ningún tema contractual. Frente al tema de la contratación como tal, se crearon unas empresas. Y esas empresas incluso venían creadas desde antes de que el señor Luis Borges fungiera como alcalde del municipio de Bucaramanga. No fueron empresas que se crearon para efectos de ser beneficiadas con contratos. Pero es que, ya venían constituidas. Sí, pero decían quienes han explorado el asunto que sí, puede que estuviesen creadas desde antes, pero parece que unas personas clave dentro de todo el proceso compraron esas empresas cuando el exalcalde ganó las elecciones. Sí, esas empresas, hay dentro de los documentos que tiene la Fiscalía, hay nombres de personas, ¿sí?, que forman parte de esa comunidad religiosa, Manantial de Amor. Estas personas realmente no tienen ningún vínculo de afinidad o de consanguinidad que los inhabilite para efectos contractuales. Si nosotros miramos el artículo 8º de la ley de la contratación, ahí se establece un rango específico de inhabilidades e incompatibilidades, ¿cierto? Sí. Ahora, frente al tema de la contratación, que no fueron 200.000 millones de pesos, no 15.000 millones. La fiscalía presentó un escrito de acusación recientemente. La audiencia ya se inició. La audiencia se suspendió por cuanto... ¿La que estaba prevista para la semana pasada? Esa audiencia se inició. Esa se inició. ¿Es la audiencia de qué? ¿Cómo se llama? De formulación de acusación. Formulación de acusación. Sí, señor. Esa audiencia se inició y esa audiencia a la Fiscalía se le dio un término para que corrigiera unos aspectos de la resolución de su convocatoria a juicio. De su ¿Quién le dio ese margen de tiempo? El juez. Hasta el 24 hasta el 24 de abril reanudamos y ya vendría con las correcciones, sí, que el juzgado consideró pertinente, sí, atendiendo a una petición del Ministerio Público. Juzgado noveno atendiendo a un Ministerio Público. ¿Eso es Procuraduría? Procuraduría. Sí, la Procuraduría hizo una observación muy acertada, por cierto, respecto del escrito de acusación, porque en el escrito venían valoraciones de elementos materiales de prueba que en el actual sistema... Pero la plata no son 200.000 millones, son 15.000 millones. No, y tampoco porque dentro de los... Pero una cosa, en una entrevista que le hicimos a Luis Francisco Borges, él aceptó que eran 15.000 millones de pesos. Sí, 15.000 millones es el aspecto de la contratación como tal de los contratos rearguidos de ilegales, ¿cierto? Ajá. Pero la Fiscalía ya, dentro de su indagación y dentro de su investigación,
determinó en los documentos de la Fiscalía que lo apropiado llegaba a la suma de 2.000 millones de pesos, ¿sí? En sobrecostos. Es decir, de 15.000 pasó a 2.000. A 2.000 millones de pesos. Oficialmente ya por parte vamos, de la Fiscalía. según los documentos de la Fiscalía. Según los documentos de la De Fiscalía. la ¿sí? Fiscalía. Abogado, me dicen los muchachos de producción que hay que hacer una pausa. Entonces, quedémonos acá en este punto y ya venimos para que sigamos entregando información para que ustedes nos dé su punto de vista, su perspectiva profesional. Mejor, estos no son puntos de vista frente a un proceso penal quizás de los más sonados en los últimos tiempos aquí en la región. Esta noche estamos en De Buena Fuente. ¿Faltó Vidal? ¿Hace Sí. falta? Pues... Así como para... Para ponerle ambiente. Yo ¿Sí? creo que él sí, no nos deja hablar, pero A veces se toma la palabra, ¿no? no nos deja preguntar. Pero yo creo que ahora, después de que venga del Caribe, va a llegar suave, ¿no? Sí, yo creo que... Descargadito de tanto furor, de tanto agite. Sí, claro. Lo tenían loco, por ahí lo había puesto el rector de la universidad también a montar un debate con los candidatos presidenciales, ¿no? A Parece propósito que se aplazó como para mayo, creo. para mayo. Y eso depende, es una labor difícil porque usted sabe que las campañas avanzan y avanzan. Sí, es muy y difícil. hacer confluir a los candidatos en Sí, un sí. punto, en una hora, en una ciudad, Es muy difícil. pues es Muy cada difícil. día difícil, ¿no? Generalmente- ¿Tiene alguna chiva usted periodística? Generalmente el doctor Duque no va. Noticias así, Chivas. Bueno, eso no es chiva. Es Sí. que el Partido Liberal dijo que Nubia López Sí. fue la que más votos sacó de todas las cámaras en Colombia, el Partido Sí. Liberal. Más de 70.000 votos. Ayer, lunes, le entregaron la credencial. sí. La recibió. Esa es una La de las recibió. noticias. Bien. Estamos hoy conversando con el abogado que representa, que apodera al exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Clemente León Olaya, encartado dentro del escándalo que se conoce en las calles como Manantial de Amor. José Luis Duarte Borges está aspirando a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero magistrado auxiliar o magistrado... ¿Cómo es la cosa? No, es una convocatoria que se abrió recientemente para proveer unos cargos de magistrados de instrucción y de conocimiento. No, eso sí es titular, sala penal. Sala penal titular. sala penal. Sí, titular. Es para efectos de la doble instancia de los aforados. Ah, ya. Sí, aforados. De los- Aforados de son los que de tienen... aforados constitucionales, los que la Corte Suprema de Justicia investigaba y juzgaba en única instancia. Entonces, Por ejemplo, los parlamentarios. los parlamentarios. y los Entonces, congresistas. usted va a ser la última instancia. hay una sala de instrucción y hay una sala Va a tener un de poder conocimiento. tremendo, ¿no? El que tiene poder, Va, compromiso. imagínese. ¿A eso hay que compromiso meterle durísimo. política y tal o no? No, para señor. quedar, ¿no? No, señor. y si No, usted nada. dijera de una vez lo recusaban. No, ¿o quizá? en lo ¿Cierto? absoluto. ¿En lo absoluto? En lo absoluto, para No hay nada. que llamar a ningún senador de los nadie. electos Sí, o, A nadie. o al Acudimos- presidente No, hoja de o al vida. expresidente Uribe. No, señor, no, eso es hoja de vida, una entrevista y que decidan los honorables. ¿Cuándo se magistrados de la decide? Corte. Eso va rápido. Eso ¿Sí? yo creo que en mayo ya están decidiendo la conformación de la nueva estructura de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Lo importante mayo, es que, rápido, ¿no? Lo importante es que fue convocado y ser convocado no es fácil. Eso ya es un logro. Eso es un lograzo, oye. A ya es uno un lo logro. entrevistan, tiene que presentar un examen escrito, ¿qué? ¿Qué No, tipo de prueba? ya la hoja de vida se presentó, ahora viene una entrevista en audiencia pública. Se hace en el Consejo Superior de la Judicatura y ahí sacan la lista que se manda a la Corte y la Corte ya decide con base en esa lista, la lista definitiva. Valentina es la chica que nos maneja las redes sociales al proyecto de Buena Fuente. Ella está allí al frente del CED y recibe pues todas las inquietudes de los televidentes. Está muy pendiente de lo que significa el Twitter, el Instagram. Valentina tiene pregunta, me hace señas. Usted quiere que, por supuesto que hay una pregunta, una inquietud para nuestro invitado en la noche de hoy. Adelante. La pregunta que nos hicieron hoy a través de nuestras redes sociales para el invitado es la siguiente. En su experiencia como fiscal, ¿alguna vez sentenció a alguien por un delito similar al de Luis Francisco Borges? Bien, es que yo no le entendí. Investigó, porque es que un fiscal en Colombia investiga, ¿no? Sí, Investiga. Sí. No sentencia. Los No. que sentencian son los jueces. Los jueces, sí. Los jueces. Sí.
Sí, son los Es jueces. muy común, por ejemplo, que este tipo de casos se den en el país, eso todos los días, ¿no? ¿En qué sentido? Básicamente. Claro, No, en que exalcaldes terminen investigados por La pregunta es que celebración si indebida. investigó a Lucho Borges. No, yo lo que le entendí a Valentina es casos similares que usted haya llevado de tanta trascendencia, por ejemplo, tan sonados, tan emblemáticos, Exacto, por como ejemplo. usted desarrolló tantos. Claro, claro, por supuesto. Nosotros Usted nos era el correspondía- que decidía. Sí, nosotros, es decir, la competencia como fiscal de tribunal está escrita fundamentalmente a investigar y acusar funcionarios, jueces, fiscales, procuradores, personeros, jueces militares. En esas funciones que usted cumplió, sí, ¿no? Sí. pero- ¿Usted era delegado ante? Tribunal. Sí, pero el señor fiscal general, y ya hace años se determinó que a los fiscales de tribunal, por asignación especial, les adjudicaran casos de contratación estatal. Entonces, hoy en día, fiscales de tribunal, varios fiscales de tribunal conocen de estas eventualidades. Y usted le tocó. Sí, a mí claro, por supuesto, de alcalde, por supuesto. Yo trabajé en Santa Marta, trabajé también acá y yo frente a eso quiero hacer una acotación frente a esa pregunta. Sí. Y es que uno tiene que ser muy mesurado, muy coherente en este tipo de indagaciones, en este tipo de investigaciones. Es bien cierto que el tema de la corrupción hay que salirle adelante, hay que salirle al paso. Fui funcionario judicial durante muchos años, pero lo que llama la atención es que a veces se actúa con premura, y es una situación que nosotros, ya visto esto desde la bancada de la defensa, se advierte en este caso. Mire, cuando se solicitan la audiencia de captura, se hace una solicitud ante juez de control de garantía para capturar 10 personas. Sí. ¿Sí? Que eso fue hace 5 meses, ya va a ser 5 meses. Se capturan 10 personas. 10 personas que ese día, ¿de acuerdo a usted? Era Un viernes. ese no Era era un el Black viernes. Friday, Sí, ¿cierto? El sí. Viernes Negro. El Viernes Negro, era un ¿Recuerdan viernes. ustedes que la gente estaba haciendo ya los preparativos para Eso las compras fue- cuando por la mañana reventó la bomba, Sí, claro, que un venía viernes. el fiscal y las capturas y Exacto. después entonces la rueda de prensa en la tarde, ¿no? Sí. Mis doctores, esa es la grave problemática que a veces uno dice, hombre, no, el fiscal no puede dejarse de ejercer presiones indebidas de donde vengan. En este caso, yo decía, cuando fui fiscal, le decía, mire, nosotros mientras estamos en la fiscalía aquí tenemos poder y el poder es en el búnker y eso asusta. Sí, claro. Y la ley nos ha otorgado muchas herramientas, ¿sí? Interceptaciones, allanamientos, seguimientos pasivos. Tenemos muchas herramientas para poder lograr sacar adelante una investigación. Pero debemos actuar, con ese compromiso, debemos actuar con mucha cautela. Es decir, los que hicieron eso fueron sus compañeros de trabajo anteriormente. Este caso no tiene asignación especial, este caso lo tiene un fiscal seccional. Este caso no es de tribunal, este caso es de un fiscal. Por eso, perfecto. fiscal, de un Que fiscal de alguna seccional. manera fueron compañeros suyos, porque es que Claro, una bebida. y son amigos míos. son óigame, personas- amigos suyos que cometen, Abogado. por ejemplo, mire Juan Carlos, ¿cómo es posible que capturan a 10, no? 10 personas Y capturadas. dejan en libertad casi a todos? 6 salen en libertad. Es que, ¿Y eso qué significa? Es ¿Que que actuaron más? eso es un tema complejo, es donde uno dice, y el juez de control de garantías en su oportunidad llamó la atención, y esas son las razones por las cuales estoy yo acá. Allá. ¿Sí? Son de 10 personas cuando uno lleva un proceso y lo voy a sacar adelante, cuando uno se atreve a solicitar capturas, se capturan a estas personas para una formulación de imputación, eso implica que la audiencia seguida es una audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento de manera inevitable, porque no tiene sentido que se ordenen las capturas de una persona para formular la imputación y vayan para la casa. O sea, de verdad que eso no tiene presentación y fue lo que sucedió. Sí. Realmente fue lo que sucedió. 6 personas salieron sin imposición de medida de aseguramiento por parte del señor juez de control de garantías. ¿Y cuántos días duraron
privados de la libertad. ¿Cuántos días? Como una semana. No, mucho más, ¿Más? mucho más, porque es que la 15 días. audiencia empieza, la audiencia de formulación de imputación empieza el 24 de noviembre. El 24 de noviembre es cuando los capturan. Los capturan y empiezan Y los empiezan a- muestran esposados ante y la em- sociedad. y Sí. empieza... No, creo que ahí no hubo. No, sí, yo lo no hubo vi. esa exposición. No, lo vi bueno, bajar. cuando lo bajan del Sí. carro ahí de la calle detrás Sí, del claro. Palacio de Justicia, ¿no? Esa audiencia se prolonga, es más, entre otras cosas, tengan la absoluta seguridad que el juicio va a durar mucho menos de lo que duraron esas audiencias concentradas. Y eso en un sistema procesal no es lógico, no es coherente. Esas audiencias tienen que tener una solución de continuidad rápido porque de por medio está la libertad de una persona. Entonces, en formulación de imputación, la Fiscalía se tomó alrededor de 15 días. Yo ingreso al pool de abogados, creo que sobre el 6 o 7 de diciembre, para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento. No recuerdo en este momento, no retengo la fecha en la que se termina la audiencia y el juez de control de garantías decide, estas 6 personas, van en libertad. Creo que fue incluso en otro día emblemático, el 7 de diciembre, la noche de las velitas. Creo que fue ese día, algo así, o fue ese fin de semana, ¿no? O el 12 de diciembre. Entonces la pregunta es, ¿qué sucederá? Nosotros nos vamos a defender el juicio como es. No hemos salido a los medios de comunicación a controvertir. No estamos aquí exponiendo posiciones contradictorias de lo que tiene la Fiscalía. Tenemos los documentos contractuales que nos acreditan que los contratos se hicieron conforme a la legalidad. Sí. Son 100.000 folios. 100.000. 100.000 folios. Oiga, Juan Carlos, ¿sabes que son 100.000 folios? Los que tienen de 24 Son contratos. 100.000 hojas, mejor dicho. Para que se puedan, y esos folios reposan en la Secretaría, en la Secretaría de Infraestructura, en la Coordinación de Alumbrado Público. Allá está el expediente. ¿Qué sucedió? Que la Fiscalía no fue allá. La Fiscalía no fue a los expedientes, a los documentos oficiales. No fue. No fue y tenía que ir. Por ello, ahora, si considera que en esos documentos hay falsedades, hay actos atentatorios de la fe pública, pues impútelos. ¿Sí? La Fiscalía no fue allá. La Fiscalía tomó otros referentes de investigación y ahí sacó sus propias conclusiones. Para nosotros, los contratos, hay estudios de necesidad, hay estudios previos. Esa forma de contratación, el pago se hace a precios unitarios. Eso implica que la administración previamente toma una base de datos, toma unos referentes, ¿sí? Unos estudios de mercado, ¿sí? Y establece los valores del contrato. Los contratos fueron publicados en el SECO, se cumplió con el principio de la publicidad. No existe, ¿sí? No, sí, es que queríamos como ponerle orden. Es que a mí me ha llamado la atención que usted, por ejemplo, en la primera parte hablaba de, comillas, justicia mediática que afecta las bases de un Estado social de derecho. Eso en alusión a que usted mencionaba un medio de comunicación y usted advertía que se había ejercido presión y que la Fiscalía quizás había atendido a esas presiones. Pero le recuerdo, abogado, que la libertad de expresión también es uno de los pilares sobre los cuales descansa el Estado social de derecho y la democracia, ¿no? Por supuesto, doctor. ¿No le parece a Claro, usted? no, por Imagínese supuesto. usted un medio de comunicación que no pueda denunciar y que le diga a los poderosos que sí a todo. Por supuesto, Eso sería una eso- dictadura allí no, como eso es al lado, cierto. cruzando de Ureña para allá. Exacto, Que los eso- periodistas se vienen para acá porque no pueden denunciar absolutamente nada, ¿no? Eso es cierto, pero no toda libertad es absoluta. Y aquí necesariamente había que hacer una ponderación. Como lo que sale a la luz pública a través de ese medio de comunicación es una verdad. Yo me pregunto, hombre, bueno ir a la otra fuente, bueno ir a la posición de pronto antagónica de la Fiscalía para decir, defensores, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan frente a estos aspectos de corruptela que ha señalado que nos llegó al conocimiento de nosotros? Y es que realmente llama la atención y lo que pues, por lo menos en caso particular nos molesta, es que ahora mismo cuando se convoca la audiencia de formulación de acusación, La del viernes pasado. la del viernes pasado, sale en el periódico y el señor juez de conocimiento va a estar pendiente
estará pendiente a que los abogados litigantes no dilaten. Juez el de proceso. conocimiento, ¿qué diferencia hay entre el juez noveno, el que está ya presidiendo la audiencia, y el juez ¿De garantías? no, el otro. Este es el de conocimiento. Ese es el de conocimiento, Ese es el el juez noveno. natural. Sí, el Él juez es el juez natural. natural. Él es el que va a emitir la sentencia. Sí. Condenatoria o absolutoria. Y ese es el que el medio dice, y esto hay que decirlo así, el diario local, que dice, ojo, porque va a estar pendiente de que no haya ninguna estrategia para que ustedes dilaten el proceso y se cumpla el término. ¿Cuál es el término? ¿Nos recuerda antes de ir a la pausa? Que uno, dentro del Estado Social de Derecho en Colombia, si llegado un tiempo no es acusado, o básicamente, ¿cuál es ese precepto? Que uno tiene que quedar en libertad Hay cuando unos se dilata. vencimientos de términos, realmente hay vencimientos de términos y la ley los establece, o sea, los términos son preclusivos. ¿Y esto ¿sí? cuándo vence el término? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo vence? No, ¿Se ahorita demora para mucho estos todavía? efectos 2 años. Ah, no. 2 años, sí. ahora... No, pero ya es son que, 2 pero años. es que además ¿qué es lo que pasa con estos tipos por allá de otras regiones del país que logran dilatar y entonces no comienza el juicio Exacto. y tienen que quedar en libertad? ¿Cuánto media? Exacto, ¿Cuánto tiempo? Exacto. No, Él dice que 2 años, para el caso de Lucho. Para el caso de los para el delitos, caso, 2 años. delitos contra la administración Faltan 2 pública, el años. término 2 máximo para años. libertad Sí. son 2 años. Pero mira cómo, a pesar de que somos 7 u 8 abogados, los que participamos en la defensa de este caso, hemos estado juiciosos, puntuales. Fuimos los primeros en llegar a la sala de audiencia. Y no ha sido aplazado por culpa de No, ustedes. nada, ni lo va a hacer. A nosotros Sí. nos interesa. Listo. A nosotros nos interesa. Y el señor juez, muy coherente, él ya fijó todo el cronograma. Lo que pasa es que si nos dijo, no les voy a aceptar a ustedes, señores defensores, que ustedes me vayan a... Entonces uno dice, hombre, carajo, ¿por qué respecto de los abogados que Sí. hemos estado siempre cumpliditos, en este caso, nos están como etiquetando, nos están rotulando y ojo que los abogados van a litigar, no tenemos ninguna intención, queremos que este caso, es más, que llegue ya a juicio, porque ya tenemos en nuestro poder los elementos probatorios para controvertir lo de la Fiscalía. Abogado, hagamos la segunda pausa aquí en De Buena Fuente, ya venimos. Vidal está viendo el programa, me dicen ahora en el entretiempo que ¿En el está barco? conectado en el barco. ¿Sí? Ah, bueno, qué Está bien. viendo porque el canal se puede ver a través de medios digitales, Sí, ¿no? claro, Tiene, bastante, claro. por supuesto, Y que ahora un los portal. barcos tienen señal. No, eso Claro. es como si usted estuviera en cualquier ciudad de un país del primer mundo. Sí. Alfonso, Valentina, ¿será que tiene otra pregunta? Sí, claro, cierto, Ella Valentina. recoge todos los elementos que proceden de los receptores, de los televidentes, y le damos la participación. Valentina, adelante. Bueno, Juan Carlos, tengo otra pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué piensa y qué propone sobre la situación que se presenta con los delincuentes que son capturados en repetidas oportunidades, pero que no son llevados a la cárcel o que a las pocas horas son dejados en libertad? Reincidentes, ¿no? Cuando son capturados embriagantes. Este tema es como un poquito apartándonos Sí, claro. de lo que hoy nos ocupa, pero bueno, que eso de verdad que es un hecho que ha estado ahí en la palestra de la opinión pública en estos últimos meses, que es un trabajo de la Fiscalía, de la policía que se queja. Cogemos, capturamos, llevamos y los jueces dicen que no, que el hombre, la detención domiciliaria y que tal, una justicia laxa en Colombia, y entonces es cuando se presentan estos casos de un tipo, un sujeto, un bandido que mató a otro, y entonces en la mañana los periodistas nos rasgamos las vestiduras y... Claro. Pero fíjese, Alfonso, que ese tipo debía estar detenido. ¿Y qué hacía en la calle? Claro. Cometiendo fleteos, en fin, Exacto. reincidencia. ¿Usted qué va a ser, magistrado? No, eso es un problema profundo, eso es un problema de política criminal del Estado. O sea, realmente la realidad es que los establecimientos carcelarios no dan abasto. Entonces, y las cárceles se niegan, a ¿Y por qué tener... los jueces actúan Los así? 100 como dice sindicatos Valentina? del IMPEC, ¿no? ¿Y por qué los jueces actúan así? Los capturan inclusive con cámaras. Sí, yo creo que ahí depende de muchos factores, porque primero que todo la argumentación de la Fiscalía, porque el juez, esto es una justicia rogada, es decir, el juez se pronuncia de acuerdo a las pretensiones de la parte. Entonces tiene que haber una argumentación
de la Fiscalía relacionada con la necesidad. Ahí hay que hacer una ponderación con la adecuación, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida de aseguramiento. Si el fiscal no hace ese ejercicio como debe ser, el juez lo deja en libertad. Ahora, el tema de la reincidencia es que aquí hay un factor, y es que en Colombia lo que es la presunción de inocencia, el tema de las anotaciones judiciales no son de recibo, a no ser que sean sentencias debidamente ejecutoriadas. Sí. Son muchos factores, pero para mí esto tiene que ver mucho con la estructura del sistema penitenciario. ¿No será que los carcelario. jueces son pragmáticos y los jueces dirán, pero en medio de tanto bandidaje en Colombia para mandar a la cárcel a un tipo que se roba 3 celulares? Sí, eso ante tantos guavios Sí. y ante tantos Utilizan la robos, lógica ahí. Y entonces utilizan la lógica y dicen, y para enviarlos a la cárcel, usted mismo ha dicho que no dejan entrar a las cárceles, y entonces en las inspecciones de policía también, entonces es un círculo vicioso y el juez dice, pues seamos pragmáticos porque ¿qué más podemos hacer, no? Además yo creo que no hay interpretación sociológica de que, sí, por supuesto que quién no va a estar en contra del delito, pero es que hay delitos de delitos, ¿no? Mire, ¿No le parece? Sí. Oiga, el doctor era que lo estamos sometiendo a una audiencia peor que la que va a tener allá Sí. en el Consejo Superior de la Sí, y Judicatura le voy a hacer ahora, esta otra cuando lo pregunta. entrevisten. Sí, le voy a hacer esta Bueno, pregunta. Mire, usted fue juez y sus defendidos estuvieron en manos de personas que están actuando como cuando usted actuaba, cuando fue fiscal o cuando juez. estaba del otro lado. Del otro lado. Sí. El hecho de que Vanguardia Liberal sea juicioso en el seguimiento, de que el alcalde esté diciendo cada rato es que yo Cada 8 llegué días. y aquí se robaron 300.000 millones, 200.000 millones de pesos y acusa a la administración pasada. Esos dos elementos influyeron para que un determinado representante de la justicia en Colombia mande a la cárcel, por ejemplo en este caso, al exalcalde, que era la presa que todos querían. Eso hace daño. Esas expresiones realmente hacen daño, y hacen daño al interior de un proceso. Mira, Es decir, la pregunta es, ¿Vanguardia influyó mucho en eso? y sigue influyendo. ¿Sí? Y sigue influyendo. Realmente esto debemos dejárselo a los jueces. Este tema del proceso, de este proceso, sería una petición muy respetuosa. Ya está en manos del juez de conocimiento. Miremos las resultas de este proceso. Pero cuando usted estaba ejerciendo la justicia, usted miraba el periódico y decía, no, si lo saco, Exactamente. se viene todo el mundo. Se dejaba intimidar. Es que entonces Eso, lo que esa es uno la no puede- pregunta. Yo no jamás. ¿Seguro no? No, yo jamás lo hice. ¿O no compraba La Vanguardia usted o la No, opinión no, en pero, contra? pero es que estuvo en Santa Marta y hay dos periódicos también muy Ah, fuertes. ya. Sí, no, pero no, yo realmente no creo que los jueces se dejen influenciar por esa situación. ¿No cree? Pero aquí, ¿qué cree? No, mire, ¿Tampoco? si fuera así, estas 10 personas estarían hoy privadas de la libertad. Si fuera de esa manera. Pero es que ya estas ni era 10 por la personas presa mayor. estarían- Es que lucha. Claro, lógico. Y yo creo que la solución del juez de control de garantía en ese sentido sí fue salomónica. ¿Por qué? Porque es que la Fiscalía trae un expediente de 1000 folios a un juez de control de garantías a tratar temas de contratación estatal, que es un tema muy espinoso, ¿sí? Y toma como referente lo que viene de atrás, las presiones mediáticas, que es lo que yo estoy diciendo, que corre el riesgo de tener chivos expiatorios. Pero yo creo que aquí, por lo menos, en nuestro parecer, el señor juez de control de garantías, frente a los que quedaron en libertad, actuó de manera ponderada. Frente a los que quedaron en prisión, Sí. hombre, es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el sistema no da la oportunidad para que la defensa en ese momento se ejerza a cabalidad. O sea, ese principio de igualdad, esa igualdad de armas solamente viene a equilibrarse la balanza realmente a partir ni tanto de la formulación de acusación, a partir de la audiencia preparatoria. Es el momento en donde la defensa va a descubrir. Audiencia que no ha ocurrido. No ha ocurrido. La audiencia ¿Que va a preparatoria ser el viene ahora. 20 y pico? No, esa es de acusación. Nosotros, el 24 vamos simplemente a que la Fiscalía Presente todo el escrito de las acusaciones en contra.
lee los cargos, exhibe los elementos, convocación las pruebas de prueba, en contra. exhibe las pruebas. ¿Y luego la audiencia los cuánto demora la audiencia? No, el señor juez fijó hasta diciembre para terminar el juicio. Esto Ah, hasta bueno, diciembre. ahí, esa es una noticia sí, entonces. sí, esa es una- sí. Entonces, ordenémonos. Esas son noticias de primera mano, como siempre. Sí, este claro. programa, el día que este programa no de Chivas, este programa toca acabarlo. El chivo es que Lucho Sí. Borges no va a salir antes de diciembre. Esa es la No, chiva. digamos, Sí, no, pero Sí, claro. Aunque hay un recurso de apelación, que se interpuso contra la medida. contra la Sí, medida de claro. aseguramiento Sí, que no se ha intramural, resuelto. ¿no? Esa, Que no ha esa la resuelto. decide quién. Un juez del circuito diferente al que tiene ahorita el caso. Ah, bueno. Al noveno. Sí, pero entonces la noticia es, en primer término, que la audiencia de formulación de acusación que será antes de diciembre. se había previsto para el viernes anterior, Sí. dice el señor abogado que hoy entrevistamos, esa no es que se hubiese pospuesto, no, alcanzó a realizarse, pero el juez le dijo a la fiscalía haga algunas correcciones a ese escrito de Sí, acusación. exactamente. ¿Sí? Y entonces dio un margen de tiempo para que vuelva a presentarse ese escrito de acusación y esa formulación de la acusación se hará el próximo 24. El 24, sí. 24, que es la próxima semana, Alfonso. Abril, Y 20. qué curioso que ese día se cumplen exactamente 5 meses ¿El 24? del operativo Guane 1, ¿no? De la Fiscalía. Y luego de ahí, de la ahí audiencia antes de entonces. diciembre. Sí. De ahí viene una audiencia preparatoria. Esa audiencia, es la audiencia preparatoria, es el momento en el que la defensa descubre sus pruebas. Nosotros hasta este momento, en lo que ha transcurrido del proceso, de la investigación, de la indagación, de la investigación, no hemos descubierto, porque la ley no lo permite, la ley no lo establece. Nosotros ejercemos plenamente, a plenitud, el derecho de defensa En esa audiencia. con la audiencia Usted preparatoria. como juez, ¿cómo comprende lo siguiente? Que usted fue juez, ¿cómo comprende lo siguiente? Que estén acusando estos delitos a esa gente cuando la Contraloría dice que no hubo daño fiscal. Ese es uno de los elementos y de los fundamentos que nosotros tenemos en la defensa. Es decir, eso que dice Jorge Gómez Villamizar es un fundamento, es un arma que ustedes van a escribir dentro de lo que significan las audiencias preparatorias. La ¿no? la preparatoria, lógico, vamos a sacar los documentos de la Contraloría, porque es que en el manejo de la cosa pública se está sujeto a investigaciones de carácter administrativo, de carácter fiscal, de carácter disciplinario y de carácter penal, ¿cierto? Entonces, la Procuraduría también está investigando. No ha salido ninguna decisión de la Procuraduría, pero la Contraloría, que es la que le corresponde el análisis, la valoración la Contraloría ya estudió los documentos contractuales. La Contraloría ya hizo el auditaje de los contratos por ¿Contraloría los de cuales, qué tipo? ¿Municipal? La municipal. La municipal. La municipal, sí. Ya hizo el auditaje y ya emitió decisión y no encontró... Claro. Pero cosas cualquiera adversas. diría, Sí, cualquiera exactamente. diría, Contralor de Lucho Borges ahí, han sido amigos del Partido Liberal, Sí, entonces lo protege. Claro, antes de que conteste el abogado a esa Sí. pregunta que es absolutamente clave, pues entonces la defensa, digamos, lo que presenta como argumentos los siguientes. Señores de la justicia ordinaria, dentro de lo que es lo punible, ¿cómo es posible que ustedes estén investigando y vayan así derechito contra el exalcalde cuando otros organismos de control en el país, por ejemplo, Contraloría, que vigila lo fiscal, se ha pronunciado y ha emitido algo que puede ser muy favorable a la administración anterior? Y la Procuraduría, que es de lo disciplinario, uno diría que es un organismo competente, pues tampoco se ha pronunciado. Básicamente eso, y ahora sí lo que le pregunta Alfonso, Sí. pero es que de bolsillo, No, dirán ahora los enemigos del alcalde, por supuesto. del exalcalde. Por supuesto. Entonces, y esa es una tesis que se maneja, ¿sí? Y a nuestro entender, el señor fiscal no fue a esos documentos porque pudo ser que le dio credibilidad a esa Tal vez dijo, yo no voy allá porque me convence. No, o yo no voy allá porque, ¿para qué? Si es que eso está, y la investigación es penal, no se debe manejar por ese rasero. Miren, mis doctores, nosotros, al fiscal del caso, cada uno de los abogados, en la época en que había otro profesional del derecho que defendía los intereses del señor Clemente,
pero los profesionales del derecho le suplicaron en más de una ocasión al fiscal: óiganos, señor, estamos prestos a que usted en interrogatorio indiciado nos reciba, nos escuche. Antes de de tomar las capturas. Cualquier decisión radical, por favor, escúchenos. Nosotros tenemos nuestros argumentos. Sin ¿Eso no es embargo, violar el debido proceso? desafortunadamente, doctor, desafortunadamente, en vigencia de esta norma de la ley 906, no. Sí. En vigencia de la ley 600 de 2000, era obligatorio Ah, ya. para el fiscal acceder a oír en versión libre a la persona que se le presentaba. Decía: yo sé, señor fiscal. Ahora no. Ahora no. Ahora es del resorte del fiscal si yo lo decido o si lo recibo o no. Bueno. Pero se le rogó. Y tenemos los documentos en donde digo: mire, escúchenos, que nosotros podemos, sin necesidad que se llegue al juicio. La pregunta es: ¿qué sucederá en el caso entonces respecto a estas personas en donde se demuestre la completa inocencia de quienes han sido privados de la libertad cuando han sucedido todo este tipo de situaciones? Lo de la Contraloría, sí, puede ser Sí. un referente, no obligatorio, pero hay criterio de autoridad. Si consideran que el Contralor es de bolsillo, denúncienlo. Bien, vamos a hacer la última pausa en De Buena Fuente, ya venimos. En De Buena Fuente esta noche hablamos con el abogado apoderado del exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Clemente León Olaya, y estamos abordando lo que está sucediendo en estos momentos al portas de que comience ya en realidad la audiencia de formulación de acusación, las audiencias preparatorias, lo que se llama el juicio como tal. Alfonso, Sí, ¿tiene usted? es que como uno de los contratistas Sí. fue asesinado en el norte de Bucaramanga. Era contratista Sí, ese y pastor Leonardo Hernández, Oscar Leonardo Hernández, y dijeron que eso era por el mal reparto de los 15.000 millones de Manantial de Amor. Pero conocimos una versión, porque usted trabajó en Santa Marta, en la justicia, y es que no, eso no tiene nada que ver. Que este señor Leonardo Hernández tuvo una quiebra, era importante empresario allá en Santa Marta, tuvo una quiebra y se vino para acá y se hizo amigo de la Manantial de Amor, pero quedó con muchas deudas. Entonces, que esos que estaban allá, los que están reclamando plata, vinieron y lo mandaron matar, y que no tiene nada que ver con Manantial de Amor, porque este hecho ha sido asociado a este caso. ¿Usted qué sabe? Sí, mira, precisamente una de las razones por las cuales la Fiscalía determinó la contundencia para efectos de la intramural de Luis Borges y de los que están privados de la libertad es que edificó a los funcionarios públicos Sí. como una organización criminal. Los catalogó como una organización. Por este caso. O sea, esto daba para la estaba- telenovela esa que pasaban los viernes a las 10 de la noche que venía en México. Poder, lágrimas, muerte, asesinatos, romances. Y si usted mira las personas vinculadas, mujeres, madres, cabezas de familia, personas trabajadoras, funcionarios públicos. Sí, pero también un tipo que no ganaba mucha plata y resultó con casa en Ruitoque, eso también. No, lo que pasa... Sí, ¿te recuerda eso? Sí, claro, por supuesto. Sí. A ver, el tema por lo menos de Clemente, Sí. una de las razones por las que Clemente vive en Ruitoque, pero no en el Ruitoque, De arriba, en el Encerrado. No, vive en Ruitoque. Donde vive Edgar donde le Suárez. tocó No, pero es otro trabajador que... No, era otro de los un tipos obrero, que había... no tenía siquiera para el bus y resultó con una casa. Sí, que en era Ruitoque. como uno de los representantes de una de las empresas que se había ganado los contratos que son los que cuestiona la Fiscalía. En su oportunidad nosotros vamos, y eso nos corresponde a nosotros, probar la capacidad de la empresa, su personería jurídica, la experiencia. La Fiscalía censura vehementemente la experiencia de esas empresas. Eso es un trabajo que nos corresponde Sí. realmente a nosotros. Si hubo un interés indebido en favorecer a esas empresas o si esas empresas se presentaron con base también en un derecho constitucional que es de libre asociación. Eso lo batiremos nosotros en el juicio. Pero yo sí lo que quiero indicar es que en principio se asoció y la investigación giró también en torno a eso, a coger ese homicidio y mirar que hubo un mal reparto de plata. utilidades Sí, sí. y entonces esto es una banda criminal. Yo quiero, señores, expresarles que en el mandato del señor Luis Borges
se culminaron, se iniciaron grandes megaproyectos para la ciudad. El viaducto de la Novena, el intercambiador de vía Neomundo, el intercambiador del Mesón de los Búcaros, el intercambiador vial de la carrera 15, el intercambiador vial del Mutis, el proyecto del tercer carril de la autopista, con sumas superiores a los 500.000 millones de pesos. No ha habido absolutamente ninguna censura frente al actual prístino y cristalino de la gestión del Usted señor alcalde. no nos quedó claro porque es que el monto son 15.000 millones y usted está hablando de 2.000. Es decir, ¿cuántos son los contratos cuestionados y a cuánto ascienden? En este momento la Fiscalía priorizó 11. La 11 Fiscalía, contratos. Aquí apuntamos. según el escrito de acusación, la Fiscalía tiene ¿Qué valen 24. cuánto? Tiene 24. Esos 11 contratos... ¿Cuánto Esos vale? contratos no llegan, o sea, el valor total Sí. del contrato ¿No llegan a qué? no creo que alcancen los 10.000 millones de pesos, no los alcanza. Es que el valor de los 15.000 son 24 contratos, pero la Fiscalía tiene pendiente otros contratos que en tu parecer tienen como la misma trazabilidad, ¿cierto? Sí. Pero en el escrito de acusación, luego de las indagaciones que realiza la Fiscalía en los documentos que ella ausculta, que la Fiscalía ausculta, determina que los sobrecostos y las inejecuciones fueron por alrededor de 2.000 millones de pesos, que es lo que nosotros tenemos Ya. que entrar a justificar respecto del peculado. Esos son, es decir, no es que no se ejecutaran, sino que probablemente hubo sobrecostos. Es decir, Sobrecostos en primer e lugar, ¿qué inejecución. relación y qué interés hubo para que se le diera esos contratos a la iglesia? Segundo, esas empresas que ganaron los contratos no supuestamente eran idóneas, no tenían la experiencia, en fin. Y en tercer lugar, sobrecostos. 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 Sí, sobrecostos, y lo dice la Fiscalía, desde la fase de los estudios previos. Pero resulta que no fue a los documentos que le soportaban, que ahí no hubo sobrecostos. Tenemos los documentos. Y una acotación, la alumbrado público de Bucaramanga es de las pocas empresas en el país que no se ha privatizado. Es una adalid en el tema de alumbrado, es consultora de otras entidades territoriales por su capacidad, por su desarrollo, la coordinación de alumbrado público, donde supuestamente aquí se gestaron. Abogado, ¿cuándo ya estamos terminando? ¿Cuándo debe resolverse la apelación a la medida de aseguramiento intramural? Ese es el problema. ¿Hay un plazo? ¿Hay una fecha? Debía haber sido ya. ¿Ya? Es Sí. que lo lógico era que antes de realizarse la audiencia de formulación de acusación se supiera pues quiénes van privados de la libertad y quiénes no. Pero esto es problema del sistema. Es un sistema demasiado pesado y se va a realizar la audiencia de formulación de acusación y todavía no sabemos, no hemos sido convocados. Claro, lo importante, abogado y Alfonso televidentes, es que el mismo abogado le quiere poner seriedad, absolutamente ha conminado a los abogados y a las partes a no dilatar, y él dice que esto máximo tiene que resolverse totalmente en diciembre. En diciembre. Sí, en diciembre. Para bien o para mal y de los nos dijo, encartados. abogado que no asista, aquí tengo en la puerta un defensor y el que no asista, así, yo lo pongo a fungir como defensor. Pues bien. Y eso es bueno. Nos vemos el 24 en esa audiencia, ¿no? Bueno, doctor. Y Muchas después gracias. entonces las preparatorias. Las preparatorias, que es donde se descubren las pruebas que tiene la defensa. La defensa. Todo este año vamos a tener Listo. noticias de ese talante. Abogado, muy amable, No, muchas ustedes, gracias. muchas Esperemos que gracias, no lo muy nombren amable. antes de diciembre magistrado. Oiga, ¿qué ojalá. pasa entonces? Usted lo nombra magistrado. Sustituyo el poder. Sustituye el poder. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y en 8 días otro personaje aquí en De Buena Fuente. Canaltro.com